Hola, buenos días. Pues aquí de nuevo trayendo un tema en relación a en este caso, a las patologías de columna, ¿sí? Bueno, una alternativa excelente para el tratamiento de la hernia de disco o tratamiento de patologías de columna propiamente sería la ozonoterapia, ¿sí? Entonces nosotros hay que entender un poco de anatomía para ver en qué grado podríamos aprovechar o podríamos apoyar al paciente para que tenga una excelente recuperación o una buena recuperación de acuerdo a las características fisiológicas y de acuerdo al daño que está presentándose en estos pacientes. Tenemos aquí un paciente, más bien tenemos aquí anatómicamente una de la columna vista en su parte anterior, su parte posterior y una vista lateral, en la cual me voy a encontrar cómo se están alineados, cómo están alineados los colchonetes, ¿sí? Cómo están propiamente, estos son los discos, estas características, y estos vértebras lumbares tienen un cuerpo más grande y un disco más grande, ¿sí? Si yo lo veo en una vista lateral, en una vista posterior, voy a ver que están alineadas las vértebras en una línea, valga la redundancia, un poco muy simétrica, ¿sí? Y cualquier variación en estos aspectos podría llegar a provocar un desajuste de equilibrio o un desajuste a nivel de los discos, provocando así patologías de columna. Si yo lo veo en una vista lateral, nos encontramos que tenemos, de acuerdo a las características normales de la columna, que tenemos una columna lordótica, en este caso de las cervicales, una curvatura sifótica en el caso de las dorsales, una curvatura lordótica en caso de las lumbares, y en el caso de las sacras es una curvatura sifótica. Pero en el caso de las sacras no hay problema de herniapatías porque ya son vértebras fusionadas. En el caso de las lumbares, ¿sí? Y un poco menos las cervicales y aún menos las dorsales son las vértebras que se llegan a herniar. Son mucho más comunes las hernias lumbares y mucho más comunes las hernias cervicales, provocando así cada una de las patologías que mencionadas como discopatías, y dándome ya como consecuencias los nervios relacionados que salen por estos haces nerviosos, por estos haces o estos agujeros propiamente, donde se forman ya los nervios que van a inervar diferentes segmentos o diferentes lugares en nuestro cuerpo, ¿sí? Si nosotros perdemos propiamente el equilibrio en cualquiera de estas vistas que ya hemos mencionado, va a provocar que haya un desajuste propiamente en el disco intervertebral, provocando así patologías de columna. En este caso, como estamos comentando, una de las patologías la más común es la lesión o la hernia de disco, las lesiones en columna, como se conoce como la hernia de disco. Esta hernia de disco intervertebral que al prolapsar a través del anillo fibroso, ahorita vamos a ver un poco de anatomía, a través de ese anillo fibroso produce una protusión o una salida de esa vértebra, dándome como consecuencia una patología, en este caso una discopatía, ¿sí? Esta discopatía, esta protusión o esta salida del disco, propiamente del disco, que es un círculo, provocándome pues que salga por detrás la hernia, causando compresión a nivel del paso de la médula, ¿sí? En este caso, causando compresión a nivel del paso de la médula debido a la compresión del canal medular por el disco vertebral o el disco intervertebral. Este es un disco normal, vean, ¿sí? Cómo lleva el nervio, cómo pasa el nervio de forma adecuada, que sería la médula, ¿sí? Salen los haces nerviosos a través de los agujeros, ¿sí? Aquí saldría otro haz nervioso y aquí saldría otro haz nervioso. En el caso de una hernia, entonces habíamos establecido que es cuando el disco vertebral se rompe o comienza a prolapsar y comprime el paso de la médula o el paso del nervio. El paso del nervio. El paso del nervio causando problemas
como aquí tenemos una resonancia magnética en el cual está comprimiendo el paso del nervio, ¿sí? Causándome así que el paciente en este caso está a la altura, la patología propiamente de la discopatía está a la altura de L5-S1, entonces se clasificaría como una hernia a nivel de L5-S1, ¿sí? Provocando así, pues, signos y síntomas de encaminados a el nervio ciático, ¿sí? Ya que el nervio ciático se va a fusionar de las raíces nerviosas de las vértebras L4, L5, S1, S2 y S3. Principalmente las características o las principales causas de las hernias es la degeneración o envejecimiento articular. Estamos hablando, ya vimos previamente, cómo está acomodada la columna vertebral a grandes rasgos. Cuando este equilibrio de la columna se pierde, esto se le conoce como una degeneración. También cuando se envejece la articulación, ya sea por algunos factores repetitivos o por propiamente edad, va a causar así estos cambios articulares, ¿sí? Dándome como consecuencia microtraumatismos dentro de la columna, causándome problemas ya a nivel neurológico. Los mecanismos repetitivos también de extensión y de flexión del tronco, como en algunas actividades físicas o actividades de la vida diaria, van a causar también que el disco comience a degenerar. Por ejemplo, en los pacientes que tienen, en este caso, actividades de mucho tiempo sentado o actividades que corren, ¿sí? O que constantemente están cayendo sobre la columna, si esto le unamos el peso y la deficiencia tónico-muscular de toda la cintura muscular, en este caso, los músculos que se conocen como músculos de core en la zona lumbar me van a provocar. Tanto en la zona cervical es mucho más común a través de los síndromes y los signos de latigazo. Cuando el cuello latiguea, cuando se pierde el equilibrio muscular a través del trapecio, por patologías de cualquier tipo, también pueden provocar, en este caso, las hernias discales o las patologías de columna dentro de las características. También el excedente de peso, el excedente de volumen corporal me va a provocar patologías propiamente a nivel discal, y entonces se conocerían como discopatías. Otra de las características y que son muy comunes, la hipotrofia o la atrofia de los músculos paravertebrales y de los músculos abdominales, en el caso de la musculatura abdominal, en el caso de las patologías de columna, o enfermedades metabólicas como la diabetes también me pueden desencadenar patologías de columna. Aquí tenemos una imagen de cómo es aquello que le estaba mencionando, ¿sí? Aquí está el disco intervertebral, propiamente todo este es el disco intervertebral que ya habíamos mencionado, o sea, es este que se encuentra aquí, que está construido por un anillo fibroso y un núcleo pulposo. El anillo fibroso propiamente es el que se va a encargar de mantener al núcleo pulposo en su lugar. Este núcleo pulposo es el que va a absorber, tanto con el anillo fibroso como el núcleo pulposo, es el que va a absorber los impactos para liberar o para quitar la presión que se está ejerciendo sobre la columna vertebral, manteniendo si nuestro núcleo pulposo y nuestro disco vertebral está de forma adecuada, pues siempre va a mantener la integridad física del canal medular. Aquí está la médula, lo que hace un rato les mencionaba. Este es un disco correcto, está alineado, está hidratado, tiene todas las funciones adecuadas. Cuando el disco intervertebral, que propiamente, anatómicamente y fisiológicamente está compuesto por líneas de colágeno en el anillo fibroso, mientras el núcleo pulposo está compuesto por proteoglicanos, fundamentalmente, que en este caso sería 80% de agua, y entonces estos dos van a dar el 80%, en el caso del anillo fibroso, como les dije, va a soportar la tensión, soportar la función de tensión del núcleo pulposo, ¿sí? Y el núcleo pulposo propiamente va a ser el encargado de resistir las fuerzas que están de arriba hacia abajo. Tenemos otra imagen, como sería un poco menos esquemática, cómo está
configurado el disco intervertebral. Si yo me voy un poco a biomecánica, la biomecánica es muy importante, porque hace un rato les mencioné, si yo veo cómo están distribuidas las cargas, ¿sí? Cómo está distribuido propiamente nuestro sistema anatómico, nuestro sistema biomecánico, tengo que este es un cuerpo vertebral, esta es la parte que conforma toda una vértebra, ¿sí? Desde el ángulo posterior, los pedúnculos, la apófisis transversas, en este caso, apófisis espinosas que están hacia acá atrás, cada una tiene sus funciones. La carga principal la va a llevar a cabo el cuerpo vertebral, ¿sí? Pero siempre y cuando caigan cuerpo con cuerpo. Cuando se pierde este equilibrio de cuerpo con cuerpo, que haya un pequeño desplazamiento hacia anterior, posterior, lateral, comienza a caer el peso sobre el lugar donde no debería de ser. Entonces, pues por ende, en el lado contrario, provocando que el disco comience a desplazarse hacia el lado opuesto, hacia donde están cargando o se están yendo las cargas. Una de las primeras patologías que van a aparecer en la antesala de un disco cuando comienza a degenerarse, porque este es el que lleva la mayor carga, cuando comienzan a haber signos y síntomas de un síndrome facetario, ¿sí? Signos y síntomas del síndrome facetario me está diciendo que ya en el interior se está cocinando una hernia de disco. Esta hernia de disco que probablemente en algún momento va a provocar patologías de tipo nerviosas o neurológicas, ¿sí? Si yo me voy hacia el lado de la zona lumbar, en este caso voy a hacer un poco más detalle de las patologías de columna, propiamente de discopatía a nivel lumbar, entonces me encuentro que la caudequino o la cola de caballo, que son muchos haces que se forman a partir de la vértebra torácica 11 y 12, comienza a generarse la caudequino, ¿sí? Algunos autores dicen que también la caudequino se forma a nivel de las lumbares 1, ¿sí? Entonces, yo me voy a encontrar que, a pesar de que sea ya no propia médula, sino muchos haces nerviosos también pueden llegarse a ser comprimidos. Entonces, las hernias en este caso, las hernias se van a clasificar de acuerdo a sus características, se van a clasificar en el 68% de los casos como prolepsos de hernias discales. En el 32% de los casos me voy a identificar como una estrucción de hernia. Esta hernia está extruida, ¿sí? Y se presenta en el 32% de los casos. Y ya hernias que requieren cirugía, ¿sí? Está en el 10% de los casos. En los primeros, no quiere decir que no requieran cirugía, en los primeros casos pueden llegar a mejorar con ozono, pueden llegar a mejorar con terapia neural, y mejoran mucho con rehabilitación y terapia física, control de peso, control de la enfermedad o control de las características. Pero ya hemos venido hablando de degeneración del disco, de prolapso, destrucción y secuestro. ¿Qué son? Propiamente la degeneración del disco es cuando el disco intervertebral va perdiendo sus propiedades, ¿sí? Va perdiendo sus propiedades. El anillo fibroso se rompe, pero aún no ha salido el núcleo pulposo a través de él. Eso sería propiamente una degeneración del disco. Un prolapso discal ya, sí, aquí ya se rompió el anillo fibroso, pero queda una parte muy pequeña conteniendo al núcleo pulposo, pero ya, como ustedes pueden ver, ya comienza a sobresalir en el canal medular. En el caso de la extrusión, que es otra de las categorías o clasificaciones de la patología discal, ¿sí? Donde ya se rompió por completo el anillo fibroso y permite que el núcleo pulposo salga sobre él haciendo esto. Vean aquí en esta imagen cómo ya se está desplazando el núcleo pulposo sobre el anillo fibroso y también ya sobre el canal medular. Y en este caso, pues ya cuando hay un secuestro, ya se rompió el anillo fibroso, se rompió el núcleo pulposo y entonces comienza a regarse, ya es una degeneración del disco. Nosotros podemos ayudar a nuestro paciente a mejorar su calidad de vida y en algunas ocasiones hemos visto cómo se retrae la patología dándole un buen tratamiento al paciente de forma integral. Hablar de rehabilitación, hablar de nutrición,
hablar de acupuntura, hablar de terapia neural, hablar de ozono, ¿sí? Es un tratamiento integral que nosotros también ofrecemos aquí en Clínica Natur Rehabilita, y todos estos diplomados también los ofrecemos aquí en la Escuela Latinoamericana en Educación, ¿sí? Entonces, dentro de los síntomas que va a presentar este paciente, de acuerdo a las patologías, de acuerdo a las características que ya hemos mencionado, ¿sí? Pues me encuentro como principal punto cardinal el dolor, ¿sí? Que en ocasiones el paciente, no todos refieren dolor, hay pacientes que traen hernias discales ya secuestradas que no refieren dolor, pero sí nos mencionan que hay presencia de paresias y parestesias. ¿Qué quiere decir? Presencia de disminución en la conductividad del nervio, ¿de acuerdo? Este nervio disminuyó la conductividad, ¿sí? Provocándome patologías, en este caso de pérdida de la sensibilidad, o el paciente dice, siento mis manos muy raras, no las siento o las siento mucho. Esto sería entonces. También en ocasiones me voy a encontrar que el paciente va a presentar hiporreflexia, ¿sí? Presenta hiporreflexia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se hace la exploración de los pares, la exploración de los nervios, en este caso pares craneales, porque sí, me equivoqué un poco ahí. Cuando hace exploración del nervio, que es muy importante, ¿sí? Propiamente cuando veo las técnicas de exploración neurológica con el martillo neurológico o con el cepillo o con la punta, me voy a encontrar que el paciente llega a responder con un umbral del dolor muy bajo, que dice me duele mucho, o simplemente dice no siento. O sea, esos serían dentro de los signos que yo voy a captar con mi paciente, ¿sí? En el caso de las patologías lumbares, puedo hacerle los signos de Lachege y el signo de Bragard, ¿sí? El signo de Bragard son patologías en las cuales, más bien son signos en las patologías lumbares, en las cuales me van a dar la entidad o un dato cercano, muy, muy cercano a la compresión radicular que está ejerciendo. En el caso del signo de Hoffman, en el caso del signo de Babinski, ¿sí? También me van a ubicar, me van a orientar cómo está las características, cómo se encuentra en la columna vertebral, ¿sí? Como síndromes medulares y todo eso. Puedo también hacer en zona cervical, porque no hay que descartar que también en zona cervical se presentan hernias discales y también en torácicas, pero mucho menos incidencia. En las zonas cervicales puedo hacer signos también como Vacodi, como signos de compresión medular, como signos de distracción, para ver qué tanto está comprometida en el caso del canal medular. Cuando se aparece el signo de dolor, nosotros tenemos que hacer una medición en escala visual análoga para ver qué tanto le molesta al paciente cuando ya se presenta la discopatía. Una de las características, y creo que todos no me van a dejar mentir, una de las características importantes es que los pacientes que llegan a presentar hernias discales y ya traen dolor, la mayoría de ellos llegan en 7 u 8 de EVA, donde ya les impide hacer las actividades físicas. Difícilmente nos van a llegar en etapas primarias por las condiciones. El diagnóstico, siempre el diagnóstico vamos a apoyarnos de imagenología, ¿sí? Principalmente para poder diferir o poder encontrar con una radiografía, una P y una lateral del segmento que esté comprometido. Entonces yo tengo que evaluar qué segmento está comprometido, y esto lo voy a hacer a través de una P y una lateral de columna a nivel cervical torácica. Pero resulta que nosotros tenemos que, de acuerdo a los niveles de compresión de las raíces nerviosas, puede el paciente llegar a presentar signos o síntomas diferentes, signos o síntomas inespecíficos, patognomónicos, en los cuales yo pueda, ya siendo específicos los signos y los síntomas, poder dirigirme y orientarme bien
a qué segmento está afectado. Por ejemplo, la flacidez del músculo del bíceps, ¿sí? Reducción del reflejo del bíceps, sería propiamente cuando hay patologías, discopatías a nivel de C5, C6. A nivel de C6, C7 va a presentar dolor en el hombro, dolor en el brazo, dedo índice y medio, flacidez del músculo tríceps y reducción del reflejo tricipital. Cuando es a nivel lumbar, aquí nos encontramos L3, L4, que propiamente la raíz que está comprometida es la de L4, va a haber disminución o ausencia del reflejo rotuliano. Cuando la raíz que está comprometida es L5, va a haber dolor en la pierna, en el muslo. Cuando hay compresión a nivel de L5-S1, que sería propiamente el disco S1, va a haber dolor en la pierna, en el talón, en el tercer, cuarto y quinto dedo del pie, pero en la zona dorsal. Dentro de la exploración que también nosotros podemos hacer es por dermatomas, podemos hacer el reflejo rotuliano, reflejo aquileo, en caso de hablar de una patología de columna propiamente a nivel lumbar, puedo llegar a explorar de esta forma. Y como les había comentado, uno de los más comunes, porque es el que carga toda la columna, porque es el que carga todo el cuerpo, es las discopatías a nivel lumbar L5, S1, L4, L5, L3, L4, que serían los segmentos correspondientes L4, L5 y S1. Aquí está otra de las maniobras que yo puedo hacer, que es la maniobra de Neri, la maniobra de Neri forzada, para poder identificar a nivel de dónde está en la discopatía, la Schegge y Bragar, ¿sí? Entonces, pues llegamos a la parte más importante. Resulta que la ozonoterapia es una excelente alternativa, primero porque va a mejorar la zona del dolor, segundo porque va a provocar analgesia, tercero porque provoca desinflamación, ¿sí? Cuarto, porque las enzimas antioxidantes van a, neutralizando, que nosotros ponemos o que nosotros estimulamos a través del ozono, vamos a estimular que se detenga la inflamación a causa de la ruptura del núcleo pulposo, o sea que va a disminuir la inflamación, va a tener acción analgésica, ¿sí? Va a mejorar las contracturas musculares, mejora la circulación y la microcirculación, estimula los fibroblastos a través de la matriz extracelular para que se lleve a cabo el proceso de cicatrización, ¿sí? Y en algunas ocasiones, cuando se hace la técnica de discólisis, se ha visto que hay una retracción discal, y en especial en el caso de las extrusiones. Hay que saber hasta qué punto nosotros podemos mejorar y trabajar con el paciente, por eso se les invita a que tomen los cursos o que tomen los diplomados o se capaciten de la forma adecuada para poderle dar un buen pronóstico a su paciente, de acuerdo a las características. Cuando hay contraindicaciones para la aplicación del ozono, va a haber cuando se encuentran déficits neurológicos, hernias discales ya calcificadas, hipertensión arterial severa que no ha sido controlada, insuficiencia renal, hepatopatías, infartos, embarazos, toxicomanías, favismo, entre otras, está contraindicada la aplicación del ozono. ¿Cómo podemos tratar? Pues aquí tenemos alguna forma muy importante de tratar al paciente con paravertebrales o con aplicaciones, en este caso, las aplicaciones de ozono que me van a favorecer en gran parte la mejoría del paciente con discopatías, en este caso discopatías lumbares o discopatías cervicales. No obstante, como vuelvo a reiterar, un mejor tratamiento del paciente es el hecho de integrar de forma adecuada todos los elementos o todas tus herramientas en el pro de la ayuda, como sería, en este caso también podría ser la quiropráctica, podría ser la nutrición, que es importantísima, ¿sí? Para poder tener un buen resultado con todos mis pacientes. En este caso sería la ozonoterapia, la terapia neural, la acupuntura. Nosotros en nuestra clínica y en nuestra escuela hemos enseñado a nuestros pacientes, médicos, enfermeras, terapéuticas, siempre a ver y trabajar en el campo de lo integral. La mejor forma para obtener el mejor resultado es siendo integrales. De hecho, parte de la declaración, parte de nuestra forma de tratamiento
y dentro del consentimiento informado se dice que tú siempre debes de darle varias alternativas a los pacientes para que tomen la mejor decisión o los orientes para tomar una de las mejores decisiones para que tengan resultados adecuados y resultados más óptimos en función de la patología. Es de gran importancia y se les hace invitación también así al curso, al taller de infiltración de columna que se llevará a cabo también en Copalmech, en el cual podemos darles una mejor orientación para la infiltración de los segmentos de columna, tanto dorsales, cervicales y torácicos, ¿sí? Llegamos hasta aquí entonces con la transmisión del seminario de patologías de columna e infiltración con ozono. Gracias.